que vamos a hacer hoy. Si bien es cierto, hoy vamos, el tema de nuestra predicación de hoy es 3x3. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque vamos a ver la visión y la misión de Familia Semilla, ¿verdad? De todos los que son Familia Semilla. Nosotros somos Familia Semilla San Mateo. Ahora, y dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, verdad? Realmente en la Biblia no tenemos una indicación de que esta semana se deba de llevar de esta manera. Si bien es cierto que algunas iglesias lo celebran tradicionalmente de esta manera, digo, no digo que esté mal, pero realmente la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. La Biblia dice en Corintios que sí, y en demasiadas partes en la Biblia que si la resurrección de Cristo no sucede, nuestra fe sería que van en vano. O sea, no tendríamos nada que hacer aquí porque todo lo que dijo que Jesucristo no tendría sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué hoy es bueno recordar nuestra visión y la misión? ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, necesitamos honrar la muerte de nuestro Señor, pero recordar su resurrección, ¿verdad? Y recordar sus últimas palabras. Miren, vamos ahí a Mateo 28. Vamos a leer esta porción. Mateo 28, 18. Me ven ahí en pantallita, por favor, también. Es Mateo 28. Y vamos a leer del 16 al 20. Leemos la porción, oramos y empezamos, ¿ok? Y vamos a agarrar el sentido. Mateo 28, y vamos a leer desde el 16 al 20. ¿Ya estamos, familia? Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron, familia? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ve esto maravilloso, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor, el día de hoy. Te pido en el nombre de Jesús que lo que vamos a ver hoy, la misión, la visión de lo que somos como familia Semilla, lo que somos como iglesia, quiénes somos y qué hacemos, me ayudes a exponerlo de una manera clara, sencilla y que a todos los que estemos aquí nos quede muy claro, Dios, a quiénes somos, a qué nos has llamado y cuál es el privilegio de seguirte y de servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, entonces 3x3 es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es importante? Porque si sabemos bien quién es Dios, quiénes somos nosotros y a qué nos ha llamado, podemos honrar esa resurrección, ¿sí o no? Porque si Jesucristo resucitó, todas las palabras que dijo son verdad, absolutamente todo, y las podemos seguir, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas y me maravilla el versículo 4, y nos lo aprendimos de memoria, ¿verdad? Lucas 1:4, ¿qué dice? Para que conozcas bien. Ok, ¿cómo es que Dios quiere que conozcamos bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos? Para que conozcamos bien, familia. Y hoy vamos a aprovechar este tiempo para conocer bien cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión, ¿ok? Podemos ver ahí en pantallita el objetivo de hoy. El objetivo es conocer nuestra visión y misión correcta como iglesia, ¿de quién? De Cristo. Recordando que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que es congregación o asamblea. La iglesia, familia, y quisiera empezar con esto, porque esto le da sentido a todo lo que vamos a ver hoy. La iglesia no es una institución humana meramente. La iglesia no es un club social meramente, ¿verdad? La iglesia no es una empresa ni una organización gubernamental o algo parecido. ¿Qué es la iglesia, familia? La iglesia es una familia. Por eso nos llamamos familia Semilla, ¿verdad? Para que siempre recordemos esto. Y nuestra visión y la visión correcta va conectada con este sentido, precisamente familia. Porque si somos familia, vamos a caminar de acuerdo a este sentido, como nos lo dijo el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra misión?
nuestra misión, y lo vamos a ver en pantallita, ¿cuál es? Es hacer discípulos. Lo acabamos de leer ahí en Mateo 28, del 16 al 20. Ahora, y esto que quede bien claro, familia. Nosotros somos una familia discipuladora, ¿verdad? La palabra discípulo quiere decir aprendiz o seguidor fiel de un maestro. En este caso, ¿de quién es? De Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que hacemos aquí domingo a domingo? Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, pero de una manera muy sencilla, domingo a domingo lo que hacemos es lo que debemos hacer todos los días, cada quien en lo individual, ¿verdad? En lo individual, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer todas las mañanas? Orar y pasar tiempo con Dios a través de ¿qué? De su palabra. La Biblia es el mensaje de Dios para nuestras vidas, es la revelación de Dios a nuestra vida. Este es el manual de vida, familia. A veces esta pregunta del ser humano, ¿no? ¿Quién soy y cuál es el propósito de mi vida? Que ninguna filosofía ha podido resolver, está aquí a nuestros ojos, está a nuestro alcance, está en mi mano, ¿no? Hoy en día, y gracias a Dios, todavía no es ilegal, que no sé si, yo creo que va a llegar el día en que podamos hacer esto, familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hoy en día está siendo violentada. Entonces, en este sentido, esa es nuestra misión, hacer discípulos, ser discípulos de Jesucristo, ser seguidores de Él. Y lo leímos ahí en Mateo 28, 18 al 20. El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿solamente por conocimiento? El versículo 20 dice de esta manera, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y eso qué quiere decir? Que retengo la palabra y la pongo por obra. O sea que tenemos, y lo hemos estado viendo en Lucas, ¿verdad? Mira bien cómo oyes, ¿no? Siempre que vengamos aquí a la congregación, siempre que hablas la Biblia, necesitas tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta ante las Escrituras, ante la palabra de Dios, familia? Es lo que yo escucho, necesito tener la actitud de poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque si yo la leo, pero mi corazón no quiere obedecerla, realmente estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Y podemos confiar en Dios, familia? Claro que sí. Entonces podemos seguir lo que nos dice el Señor. Y fíjate, al final del 20 dice, y dice, esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ciertamente va a ser así. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra misión. ¿Ya nos quedó claro, familia? ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. Ser y hacer discípulos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos como iglesia, nuestra misión. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿A qué nos está llevando Dios? Es a recuperar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Esta identidad se perdió en la caída. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Pero sabemos que a raíz del pecado, ¿qué pasó con esa imagen? Esa imagen se distorsionó, ¿verdad? Y el hombre empezó a hacer su voluntad. Y familia, no es una realidad. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro que podemos ver eso. ¿A qué ha llevado la voluntad del hombre en este mundo? ¿Nos ha traído buenas cosas? ¿No? El progreso, yo me acuerdo mucho en los 70s, 80s, digo, me han contado, ¿no? Yo soy de acá del TikTok para acá. Pero yo me acuerdo mucho de chico, y es más, yo creo que las generaciones anteriores recuerdan esto. Siempre nos hablaban del progreso, ¿cierto? El progreso, lo moderno, ¿qué era lo mejor? Lo más nuevo, lo más nuevo. Lo que está atrás, déjalo atrás, eso no sirve, ¿verdad? ¿Y qué ha traído el progresismo? ¿Qué ha traído esta idea? Ha traído destrucción, ha traído violencia. ¿El mundo es mejor hoy? ¿Es más recto? ¿Es más amoroso? Entonces, no siempre lo más nuevo es lo mejor, ¿estamos de acuerdo? Sino las cosas eternas, las cosas ciertas. Ahí sí podemos estar firmes. ¿Y dónde más que en su palabra? Y fíjate, y retomando lo que es la visión, recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Y fíjate, ¿cómo hacer esto? Desarrollando una relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que somos como iglesia. Como les decía, no somos un sistema religioso, no somos una empresa religiosa, somos una familia.
¿verdad? ¿Y cuál es el eje central de una familia? La relación. ¿Qué pasa con una familia cuando no está bien relacionada? Cuando no hay comunicación. Es una familia disfuncional, ¿verdad? ¿Y eso qué trae? Alegría al corazón, tus pensamientos. Yo creo que son, ¿por qué? Porque somos diseñados por Dios de esta manera. Y nuestra relación con Dios debe ser así personal. Ahora, fíjense, es recuperar nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando una relación personal ¿con quién? Con Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su palabra, de su espíritu y su iglesia. Recuerdan que estamos hablando que hoy vamos a ver varias situaciones donde es 3 de 3, ¿verdad? Y esta es la primera. Nuestra visión también se divide en 3, su palabra, su espíritu y su iglesia. Acabamos de estudiar en Lucas la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador siembra su semilla, que es la palabra, y cae en diferentes terrenos, ¿verdad? 3 de ellos no lo aceptan por diferentes circunstancias. Y el cuarto es donde esta palabra entra y da ¿qué? Crece y da fruto. Y esa es la idea. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una relación personal con Jesucristo? Cuando también podemos asimilarlo esto, cuando se crea la vida, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el que trae la palabra? La semilla es Jesucristo. ¿Qué es la semilla? Es la palabra. Ahora, la semilla es algo que da vida, ¿verdad? De hecho, también de ahí es la palabra del semen, es lo que da vida, la semilla, de ahí brota, ¿verdad? Ahora, de una manera metafórica o como ejemplo, el Espíritu Santo es como este óvulo donde la palabra empieza a crecer, ¿verdad? Y la iglesia, que somos nosotros, es como esa matriz, es como darle vida a una persona. Por eso le digo que nosotros, familia, en nuestra situación es algo orgánico, no es algo organizacional, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra relación personal con Jesucristo? A través de su palabra, su espíritu y su iglesia. Por eso el pensar que una persona por sí misma y sola puede relacionarse correctamente con Dios no es correcto, familia. Alguna vez hemos escuchado de personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, digo, no asisto a ninguna iglesia, yo respeto todas las religiones, ¿verdad? Respeto todas las ideas. Yo creo que pues cada quien tiene la verdad y cada quien va a lo mismo. ¿Ya has escuchado esto? Es más, ¿lo piensas hoy? ¿O lo has pensado en el pasado? Yo te puedo decir que sí a todas esas preguntas. Yo en el pasado eran las cosas que yo pensaba. Hasta que recibimos la revelación de Dios, nos damos cuenta que nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito solamente lo encontramos por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que ni tú ni yo lo buscamos. Es un regalo de Dios. Y todos los que estamos en este momento aquí y todas las personas que se están conectando en Facebook, las trajo Dios aquí. Y si estás escuchando estas palabras, es porque verdaderamente Dios preparó este día, este momento y esta hora para que tú escucharas esto. ¿Por qué? Porque Dios, escúchalo, pon mucha atención en esto. Dios quiere que tú y yo seamos parte de su familia. Dios quiere que tú y yo seamos parte de su familia. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho méritos para hacerlo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí hemos roto todos y cada uno de los mandamientos de Dios en el pasado y los seguimos rompiendo hoy en día. ¿Verdad? Todos hemos mentido, todos hemos robado de cierta manera, todos hemos lastimado a otras personas. Y aún así, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su resurrección da certeza a lo que estoy diciendo en este momento, porque es verdad. Entonces, si estás aquí, estás en el mejor lugar. Y si estás escuchando estas palabras, son las mejores palabras que puedes escuchar hoy, no por lo que te diga este pecador, no por lo que te diga esta persona, porque por su misericordia hoy tenemos la palabra de Dios. Y Él nos está motivando a verdaderamente abrazar esta visión, ¿verdad? Fíjate, Génesis 1:27, menciono 3 versículos rápido. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre o a la mujer a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Romanos 8:29
dice, si quieres hacer notitas, si no también aparece en pantalla, dice así, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, quiere decir que Dios quiere que tú y yo seamos como la imagen de Jesucristo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y dice Hebreos 10, 24 y 25, por eso Dios te trajo aquí. Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos o de juntarnos o de estar aquí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, Dios viene pronto, Jesús viene pronto. Por eso es importante abrazar esta visión, familia. Y a mí me da mucha felicidad y me da mucha alegría ver aquí a nuestros amigos que están viniendo aquí por primera vez, que puedan escuchar esto, ¿verdad? Porque así nos va a quedar claro qué es esto del cristianismo, qué es esto de la iglesia, y ver que es algo que viene directo al corazón de Dios. Y también a los que tenemos ya tiempo congregarnos, familia, para que no seamos oidores olvidadizos. Se nos olvidan estas cosas, ¿verdad? Entonces esta es nuestra misión, es hacer discípulos, ser discípulos, y nuestra visión es recuperar esta identidad como hijos de Dios, ¿ok? Bueno, ahora, esta es nuestra misión y nuestra visión, pero como familia Semilla, como iglesia, también tenemos una estrategia, ¿no? Ya vimos el qué, o sea, ¿a qué nos está llamando Dios? Nos está llamando a ser discípulos, nos está llamando a ser verdaderos hijos de Dios, recuperando nuestra identidad y nuestro propósito para Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos aquí en Familia Semilla? ¿Por qué? Porque conocemos denominaciones, conocemos otras iglesias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos como iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como iglesia cristiana, Familia Semilla? Sabiendo que el fundamento de nosotros como iglesia es Cristo y su palabra, ¿verdad? Es el evangelio del reino de Dios. Primera los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de nosotros como iglesia, como congregación, es Jesús, y Jesús es su palabra. Aquí está el fundamento. Aquí está el fundamento de todo lo que hacemos. Ahora, hay tres situaciones aquí. ¿Cómo lo hacemos? Primero, nosotros como iglesia, nosotros nos exponemos a la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios en tres formas. La primera es, miren, esta parte puede sonar un poquito como académica, ¿no? Como clase. Y yo le pido a Dios que me dé la capacidad de que no lo veamos como una clase más como, que digo, hay buenas clases de discipulado, pero que lo veamos como vida, familia, ¿ok? Vean cómo Dios tiene cuidado de nosotros para enseñarnos su palabra con palitos y bolitas. Dios nos enseña así. Ok, me dice. Ahora, primeramente, lo vemos de una manera expositiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos como familia Semilla? Nosotros, en primer lugar, hacemos de manera expositiva la predicación y su palabra del evangelio del reino de Dios en un contexto completo y nunca fuera de contexto. En otras palabras, familia, ¿cómo nos exponemos a la palabra? ¿Cómo estudiamos la palabra? Nosotros lo hacemos libro a libro, capítulo a capítulo y versículo a versículo. ¿Y sabes por qué? Porque, y digo, sin afán de hablar de ninguna persona o denominación o grupo, hay otras iglesias o otras religiones donde estudian la palabra de Dios de una manera temática. Digo, el día de hoy estamos viéndolo de esa manera por la naturaleza de lo que estamos explicando, ¿verdad? Pero generalmente no lo hacemos así, ¿estamos de acuerdo? Vamos directamente a la palabra. ¿Cuál es una forma correcta de leer un libro? Cuando tú lees una novela, un libro, no sé, te quieres instruir en algo, empiezas a leer al final, luego te vas en medio, y luego te regresas al final, y luego te vas al principio, luego lees el índice, y al final lees el prólogo. Si tú quieres conocer el corazón de un autor, es más, si quieres conocer a una persona, que ya no pasa en este tiempo, digo, esto es por WhatsApp y lo hacemos ya ni siquiera por correo electrónico, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, o hace tiempo, yo me acuerdo también de Omarcito, que nos lo compartió en una de las células, ahorita vamos a hablar de eso,
que él y su esposita se conocieron sobre todo por carta, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero una pregunta, ¿tú puedes conocer el corazón de una persona al leer lo que escribe? ¿Sí o no? Bueno o malo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lees una carta? ¿Empiezas por el final? ¿Cómo lo haces? Empiezas ahora, si es una carta de amor, si es una carta de amor, ¿cómo lo haces? ¿No? Primero te inspiras y la empiezas a leer, desde el principio hasta el final, una sola vez y la guardas. ¿Qué haces? La sacas y la lees y la lees y las maripositas y tu mente se va para allá. ¿Y saben qué, familia? A eso me estoy refiriendo cuando hablo de que lo hacemos de una manera expositiva, porque la manera expositiva tiene tres situaciones. Primero, fíjense, como dice ahí en la pantalla, primero nos exponemos, se expone, nos exponemos y al final la exponemos. Déjame decirte de esta manera. Primero, el discípulo o nosotros como familia Semilla exponemos la palabra de Dios verso a verso, ¿verdad? Capítulo a capítulo. En muchos lugares sacan temas de la Biblia y lo empiezan a exponer. ¿Lo hacemos así como familia Semilla? En la Biblia hay 66 libros. ¿Y qué nos ha llamado Dios? Tomamos un libro de la Biblia. Hoy en día, ¿cuál es el libro que estamos estudiando en Familia Semillas? ¿San Mateo? ¿En todas las semillas? Lucas, ¿verdad? Ahora, empezamos por Lucas 30. ¿Empezamos dónde? Lucas 1, ¿verdad? Y empezamos, la Biblia se divide por libros, capítulos y versículos. Entonces, agarramos el capítulo y vamos como verso a verso. Cada semana es lo que hacemos, familia. Entonces, agarramos esta carta de amor, agarramos esta carta, ¿para qué? ¿Solamente para llenarnos nuestra cabecita? Para conocer al autor, para conocer al que nos ama. De eso se trata, familia. Ese es el corazón de la iglesia, conocer a Jesucristo. Y fíjense, primero, dice ahí esta manera expositiva de hacer las cosas. Y dice, también les comento, Hechos 20:27, dice Pablo, perdón, Lucas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto necesitamos aprender de la Biblia? Todo. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Lo que nos tardemos, ¿verdad? Yo creo que digo, y si le damos una y otra vez vuelta a la Biblia, que digo, tal vez no nos alcanza el tiempo para hacerlo, pero así nos exponemos a la palabra de Dios. Primero, la persona que aquí en Familia Semilla, cuando predicamos la palabra, primero el discípulo se expone. Esto es maravilloso, ¿sabes, familia? Porque en el seminario, yo también pasé por un seminario y le doy gracias a Dios porque pude estudiar 4 años de la palabra de Dios, estudié teología, pero algo que, ¿sabes qué fue de los mayores aprendizajes que tuve? Lo que no se debe de hacer. Porque cuando alguien es estudiante de teología, sabes que hay teólogos universitarios con posgrado y doctorado que conocen la palabra de Dios al principio y al final y no son creyentes y no son discípulos. Tú puedes estudiar la Biblia como un simple texto, ¿verdad? Y tu vida no va a cambiar. Al contrario, ¿sabes qué? Es peor para ti por tratar la Biblia de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahora, esto no solamente es del pastor o del predicador o del maestro que enseña la Biblia, es de todos, familia. ¿Cuáles son las fases de esta manera expositiva de ir a la palabra? Primero, yo me expongo a la palabra, ¿verdad? Dejo que la palabra me hable a mí. Es como cuando me expongo al sol y siento los rayos del sol y ¿qué hace conmigo? Actúa en mí, ¿verdad? Actúa en mí de esa manera. Entonces yo me expongo a la palabra. Una vez que yo me expongo a la palabra de Dios, algo causa en mí. Y Dios me empieza a hablar. Y Dios me empieza a redarguir. Y una vez que el Señor que se muestra a mí a través de su palabra, lo segundo es que nos expone. Eso es bien honesto, familia. Porque pudiéramos llegar aquí solamente a aventar bibliazos, pensando que el que está aquí arriba predicando es perfecto, ¿no? Como estos apóstoles, pastores que parece que son impecables. Eso no existe, familia. Eso es falsedad, eso es mentira, es una falsa religión. Las personas que estamos aquí
creo que somos de los peores, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, primero, el discípulo se expone a la palabra de Dios. Luego la palabra nos expone, nos hace vulnerables, ¿no? Porque todos aquellos que compartimos la palabra de Dios tenemos problemas, batallamos con algún pecado, no tenemos familias perfectas. ¿Y sabes que cuando vas honestamente a la palabra de Dios te expone tu pecado? Ahora, ¿Dios lo hace esto para humillarnos, para apachurrarnos y dejarnos ahí? ¿Para qué hace eso Dios? Para cambiarnos, para transformarnos, ¿no? Para que, como dice nuestra emisión, ¿no? Para que hagamos las cosas que nos pide Jesucristo. Dios nos quiere levantar para glorificarlo, para servirle, para ser unos verdaderos discípulos de Jesucristo y caminar de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Y eso no lo vamos a hacer si somos hipócritas. Si simplemente vamos a la palabra como si fuera otro libro, sin pensarlo. Entonces, primero el discípulo se expone a la palabra de Dios y luego la palabra expone nuestra condición. Dios nos expone. Dice el Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada predicador, de cada maestro y de cada una de las personas que estamos aquí? Que la palabra de Dios penetre a nuestras almas. Como esa espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que seamos humildes, ¿verdad? Y por último, ya que me expuse a la palabra, ya que se expuso mi situación ante Dios, ahora sí estoy listo ¿para qué? Para exponer la palabra. Y eso es maravilloso, familia. Y mira, para los que, nuestros amigos que nos están visitando aquí por primera vez, estás en un buen lugar, estás en un lugar seguro, estás en el lugar correcto. Y no te lo digo con presunción, te lo digo porque en la mañana y estos días que he estado preparando esto, y yo estoy seguro que el pastor y todos aquellos que compartimos de la palabra, en este sentido, se las estamos exponiendo con el corazón, porque no somos perfectos. Porque al estar exponiendo esto me doy cuenta de todo lo que tengo que cambiar con mi esposa, todo lo que tengo que cambiar para con mis hijos, todo lo que tengo que cambiar para mi Dios, y veo mis grandes pecados, mis luchas. Y quiero servirle a Dios con más honestidad, porque me doy cuenta, y como lo dice el pastor Heriberto, y es cierto, porque me doy cuenta qué tan rata soy, qué tan bajo he caído. De repente me expongo a la palabra de Dios y veo mis pensamientos y dice, no puede ser. Y lo hemos dicho muchas veces, si mis pensamientos o tus pensamientos estuvieran en esas pantallas, ¿te daría alegría o te daría vergüenza? Lo que hemos pensado en nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, las imágenes que hay aquí, ¿no? Ahora, Dios nos quiere ahí, a este tipo de personas, a este tipo de ratas, son las que Dios quiere levantar y quiere usar para que Él se lleve la gloria. No nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Esa es la manera expositiva, ¿cómo ves? ¿No es una manera honesta de ir a la palabra? ¿No? Yo me expongo, o sea, el predicador se expone, nos exponemos y al final ya la podemos exponer de una manera genuina, auténtica, y juntos vamos caminando, ¿verdad? Entonces, esa es la primera columna que hacemos como iglesia, este sistema expositivo. En la segunda columna, del 3 de 3, lo hacemos de una manera inductiva, ¿ok? Primero es una manera expositiva, de exponernos y de exponerla, y el segundo es un método o manera inductiva del estudio de la palabra. O sea, aquí nos vamos para poder desarrollar una relación personal con Dios. ¿Cuál es esta manera inductiva? Es de que nosotros vamos a inducirnos al texto, ¿ok? Este método inductivo también se le aplica en términos a cualquier libro que conozcas, ¿verdad? Pero nosotros aplicamos este método inductivo para no salirnos del contexto de lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de esta manera, iglesia, familia, por eso surgen las sectas, por eso surgen las falsas religiones,
¿Por qué? Porque yo puedo leerte esto y cambiarle el sentido que no tiene el autor original, ¿verdad? ¿Cuántas interpretaciones de la Biblia, cuántas buenas enseñanzas hay de la Biblia? Una sola. ¿Por qué? Porque Dios, que es el autor de la Biblia, usando a hombres, tenía un objetivo con escribir la Biblia. Y nosotros de esta manera inductiva, ahorita lo vamos a ver, vamos a introducirnos al texto y vamos a ver qué es precisamente lo que dice. O sea, en otras palabras, o más sencillo, vamos a leer la Biblia sin prejuicios, sin ideas, sin lo que yo creo, yo deduzco. Esto es diferente. Una forma es la manera inductiva y otra forma es la manera deductiva. O sea, lo que yo pienso que la palabra de Dios dice. ¿Qué es más honesto? Lo que en verdad dice. O es más, ahora regresando al ejemplo de la carta, ¿no? Te mandan a ti una carta. ¿De qué se trata? Bueno, imagínate, tú lees una carta y se la vas a leer a otra persona que es invidente, que no puede leer la carta, ¿no? Tú podrías leerle la carta y cambiarle palabras, ¿sí o no? ¿Y con qué motivación? De dar un mensaje equivocado. Pero no se trata de eso. Tú vas a leer la carta de la manera correcta para que el otro entienda verdaderamente. Y no se trata de tu opinión, ¿sí o no? Cuando tú tienes una carta de otra persona, ¿es tu opinión la que le vas a dar al invidente, a la persona que no ve? ¿Tú qué vas a hacer? Simplemente tomas esa carta y le vas a pasar tu mensaje, el mensaje de la otra persona para que él la entienda. Es exactamente lo mismo. Dice así. Y una definición simple del método inductivo es conocer a la persona que escribió el texto. Y en este caso, ¿a quién vamos a conocer? A Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Y fíjate, dentro del 3 de 3, aquí también tenemos 3 puntos. Mire, lo tienes ahí en pantalla. ¿Cómo es esta manera inductiva de estudiar la palabra de Dios? Primero tenemos que observar, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo que tú piensas que dice, ¿sí? Por eso la vas a leer una y otra vez, ¿verdad? Para no sacarla de contexto. En segundo lugar, ¿qué dice? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que a mí me dice en lo particular? Y en tercer lugar es, ya vi lo que dice, ahora, ¿qué me está diciendo a mí en lo particular? Y en lo tercero, y ahí es donde viene el reto, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente tiene que ver con lo intelectual, para llenarme mi cabezota de conocimiento teológico, sino para que ahí en la fila de las tortillas, cuando alguien se me mete o me hace algo, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? ¿No? En el tráfico, en el trabajo, en nuestra vida diaria. Miren, y vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, no me voy a tardar mucho. Vamos ahí a Mateo, por favor. Bueno, abran su Biblia ahí en Mateo, todavía no lo pongamos en pantalla, y nada más voy a decir esto. Dice Mateo 6:33. Hemos escuchado, ¿verdad? Dice que de ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? ¿Eso es lo que hemos escuchado? Ok, eso es lo que deducimos, ¿sí o no? Sin ver. Mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿ok? Eso lo deducimos. Vamos al texto, ¿les parece? Ahí en sus Biblias y en pantalla, sí, por favor. Mateo 6:33. Dice, ¿lo leemos todos? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dice que todas las cosas te van a ser añadidas? ¿No? Vamos a ver el contexto. Vamos ahí en Mateo, vamos a verlo rapidísimo. Ahí en cabina, por favor. Es a partir del 25. Lo voy a leer de corrido, ¿ok? Me ayudan ahí en las pantallitas y lo lees ahí en tu Biblia. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho
que se afane añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos siguiendo todo el texto? Ok. Y luego dice así, acuérdense que ahorita que estamos haciendo, observando. No es lo que yo digo, yo le quité o le puse algo a lo que dije, lo leí tal cual, entonces es la palabra, ok. Y dice así, el 31, no os afanéis pues diciendo, fíjate, 1, ¿qué comeremos? 2, ¿o qué beberemos? 3, ¿o qué vestiremos? 3 cosas, ok. Fíjate, el 3 de 3 sin querer. Y dice así, porque los gentiles buscan todas estas, ¿te das cuenta que dice estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego vamos al texto, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y viene la conclusión, el 34. Así que, por todo lo que acabamos de leer, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ya lo observamos. ¿Cuáles son las? Dice, mas buscar primeramente, y lo hemos estado viendo, incluso Lucas nos ha llevado a eso, ¿verdad? El evangelio es eso lo que vino Cristo a decir, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Y Jesús, el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas. ¿Y de qué está hablando el contexto? De qué comeremos, de qué beberemos y de qué vestiremos. O sea, de cosas, las cosas más esenciales de la vida, ¿no? Lo esencial. Entonces, ¿cuál es la promesa ahí? No te afanes. No te afanes, ¿por qué? Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios, las cosas básicas van a estar suplidas, lo básico. Pero dice todas las cosas, coches, lujos, viajes, ¿de eso habla? ¿Cuál es el contexto? Lo básico. Ese es el método inductivo, familia. No es quitarle, no es ponerle, sino, y te das cuenta que muchos de nosotros dedujimos que decía que todas las cosas iban a ser añadidas. Y eso es un ejemplo de muchas cosas más, pero eso es algo que nos pasa a todos, familia. Por eso Dios en su misericordia, a nosotros como familia Semilla nos ha mostrado esta manera inductiva de ir a la palabra de Dios. Primero es, ¿qué dice la palabra? Ya lo vimos. Ahora, una pregunta. Lo acabamos de leer todos juntos, ¿verdad? ¿Te dijo algo esta porción? ¿Hoy? ¿A tu vida? ¿Alguien está padeciendo ahorita necesidad económica? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Cuál fue su indicación? ¿Cuál fue su llamado? Más, busca. ¿Estás preocupado por la economía? Y fíjate, la preocupación por la economía no quiere decir que tengas economía escasa, ¿eh? Porque incluso Elon Musk, ellos se preocupan por la economía, ¿eh? Déjame decírtelo. ¿Qué dice? ¿Que estés preocupado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y no es nuestra misión? ¿Un discípulo no busca primero eso? ¿Cuál es la promesa? Mas buscad primeramente el reino y su justicia. Y estas cosas, dice el Señor, yo me voy a encargar de estas cosas. Y si fueron palabras de Jesucristo. Eso es lo que les dice a cada quien. Ahora, ¿cómo lo aplicas? Pues ahora me voy a ir a mi casa, me voy a dormir, al fin que el Señor se encarga de mi economía. ¿Dirá eso? ¿Cómo lo podemos aplicar? El día de mañana, o tal vez, no sé, si alguien al rato va a trabajar o tiene algún negocio por internet, no sé, pero nos dice que seamos flojos. Vamos a ir a trabajar, ¿con qué actitud? Que si estoy en la oficina, si estoy en la empresa, si estoy en mi escuela, para las hermosas amas de casa, si estoy en mi casa atendiendo a mis hijos, si tienes negocio o si trabajas para alguien más, ¿cuál debe ser la prioridad de tu vida? El reino de Dios y su justicia. ¿Y quién se va a encargar de tus necesidades básicas?
Dios. Y ya tienes un reto para esta semana. ¿Se dan cuenta? Ya, así de rápido, ya quedó claro, familia, lo que es el método inductivo. Entonces ya vieron, primero lo hacemos de una forma expositiva, ¿no? Me expongo a la palabra de Dios, la palabra me expone y ahora sí la puedo exponer. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa exposición? Ahora sí el cómo. Observo la palabra, le doy la correcta interpretación. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí en lo particular? Y lo más importante, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Y nada más tienes de dos, familia. Nada más hay de dos. Y ya el reto ya nos lo puso Dios ahorita. A todos, ¿eh? Nadie se libra aquí. O la obedeces o la desobedeces. En este mismo instante. ¿No? Y la siguiente columna del 3 de 3 es, ya vimos la forma expositiva, ya vimos la forma inductiva y por último es el ciclo reproductivo del cuerpo de Cristo. ¿Okay? El ciclo reproductivo del cuerpo de Cristo. O en otras palabras, para decirlo en español, Dios quiere que su cuerpo, que su familia se multiplique, ¿sí o no? Dios quiere que su familia crezca, recordando, no somos un negocio, no somos una empresa, no somos una religión, somos una familia. Y Dios quiere bendecir con multiplicación. Y déjame ser bien enfático en esto, porque lo veo en las Escrituras, lo veo en Hechos 2 y lo veo en otros pasajes. ¿Cuántas personas quiere que Dios formen parte de su familia? ¿Cuántas? Todas. Eso está en el corazón de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿todos lo hacen? Tristemente, no. Acabamos de ver en lucha, nos acabamos de exponer en el Evangelio a la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los corazones rechazan a Jesús? ¿Recuerdas? Es un 75%, o sea, 3 de 4 corazones rechazan a Jesús. Y solo el 25% es una tierra fértil, ¿verdad? Donde esta palabra, esta semilla entra, crece y que produce ¿qué? Fruto. Entonces, Dios está interesado en la multiplicación. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios quiere que nos multipliquemos como familia? Ahora, no es proselitismo, ¿eh? El proselitismo es como yo te invito a mi club social para que seamos muchos y seamos reconocidos y todo el mundo diga, wow, qué iglesias tan inmensas, ¿no? Dios, ¿está en el corazón de Dios eso? No, ¿por qué Dios quiere que nos multipliquemos? Porque nos ama, familia. Porque Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento y que puedan glorificarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es ser parte de la familia de Dios y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él está vivo, porque Él resucitó, familia. Está vivo. Está vivo, familia. Amén. Está vivo Jesús. ¿Y sabes qué? Te lo digo así como al oído. Y quiere que tú seas su hijo o su hija. Y quiere darte vida eterna. Y quiere dártela no en escasez, quiere dártela en abundancia. ¿Para qué? Para que te vaya bien y no te pase nada, ¿no? ¿Para eso? Para que Él sea glorificado, familia, y para que tu vida tenga sentido. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado en su palabra de cómo nos vamos a multiplicar como iglesia? ¿Cuál es la esencia de esto? Son las células, ¿ok? Si vamos a la Biblia no vamos a encontrar la palabra célula refiriéndose a la iglesia, pero ¿qué hemos entendido? Que como iglesia en la carta a los romanos nos dice que somos un cuerpo, ¿ok? La familia, la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte más pequeña del cuerpo? Las células, ¿verdad? Entonces, bíblicamente encontramos, y eso lo puedes ver en el libro de los Hechos, ahorita lo voy a leer, que la iglesia empezó grandemente, sí, pero empezó ¿dónde?
en casas, en lo íntimo, ¿ok? Por eso nosotros los domingos nos juntamos todos en este espacio, pero entre semana también, ¿dónde nos reunimos, familia? En las células. Ahora te digo una pregunta, ¿tiene sentido reunirnos en células en este sentido? ¿Cómo podemos tener más intimidad? Digo, ahorita, gracias a Dios, muchos terminando la reunión, pues sí nos saludamos, algunos se van a comer juntos, etcétera, etcétera. Pero realmente en la célula es donde encontramos ese espacio donde encontramos intimidad, donde puedes llorar con el que llora, con el que puedes servir, donde puedes servir de muchas formas. Y lo más maravilloso es que lo que hoy aprendimos como iglesia, ¿qué hacemos los miércoles y los viernes que nos reunimos en célula? Lo volvemos a repasar, ¿verdad? Ahora, de esta forma, donde alguien habla y nada más escuchamos, la idea en las células, como somos menos personas, hay lugar para preguntas, para dudas. Digo, ahorita si quisiéramos resolver las dudas de algunas personas, imagínate cuánto nos íbamos a tardar, no es la esencia. Pero yo te animo, familia, y hago el comercial. De veras, en el nombre de Jesucristo, abre tu casa para el Señor. Abre tu casa para el Señor. Desde hace tiempo hemos estado pidiendo que si Dios pone en tu corazón abrir tu hogar, fíjate qué maravilloso, como el centurión, ¿verdad? Él decía que no era digno de que Jesús entrara a su casa, pero qué maravilloso que Jesús pueda entrar a tu hogar y que en tu casa se pueda compartir la palabra de Dios. Si tú abres tu casa, ahí van a llegar los hermanos a verdaderamente ser iglesia y tener esta intimidad. Las reuniones en casa son el modelo bíblico para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Ahí, fíjate, se persevera en el estudio de la palabra, ¿sí o no? Volvemos a ver eso. Hay comunión unos con otros. Oramos, ¿ok? Entonces, de una forma natural y sana, nos multiplicamos, ¿ok? Transmitimos vidas unos a otros. Hechos 22, 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Y Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de familia Semilla, ¿no? ¿La doctrina de quién? De los apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, es una reunión íntima donde nos podemos conocer más, podemos orar unos por otros, pero sobre todo podemos invitar a más personas a que escuchen las palabras de Dios. Y la idea no es que se queden solamente en las células, sino que se añadan a la congregación, porque esto es la voluntad de Dios. Así es como Dios quiere que crezcamos. Ok. Y por último, también en esta situación de la multiplicación, aquí en Familia Semilla San Mateo, Dios nos ha provisto de un discipulado, ¿verdad? ¿Cuándo son los discipulados, familia? Los domingos a las 10:50. Te animo también que vengas a los discipulados. Los discipulados es un tiempo especial donde como familia estudiamos aquello que nos une, ¿verdad? Nuestras doctrinas básicas que vemos aquí en la Biblia. Son 5 módulos. Esto sí suena como más técnico, lo voy a decir rapidísimo, pero es importante que lo toquemos. Nosotros, hay varias iglesias que tienen diferentes tipos de discipulados, ¿ok? Pero en Familia Semilla nuestro discipulado se llama, ¿cómo? Sembrados en buena tierra. Dios ha puesto este discipulado para Familia Semilla de Mostaza. Y tenemos 5 módulos. Primero, maravilloso, aprendiendo a ser un discípulo. Se te enseña a tener una relación personal con Dios. El segundo módulo es aprendiendo a orar. Se te enseña o aprendemos todos juntos a tener una relación por medio de la oración con nuestro Señor, alinearnos a su voluntad. El tercer módulo es edificando un hogar feliz, un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. El que actualmente estamos viendo es el secreto de las finanzas sanas, donde también es importante glorificar a Dios con nuestras finanzas. Y por último es aprendiendo a ser iglesia, ¿verdad? Y fíjense cómo Hechos 4, 32 y 33, me ayudan ahí en las pantallitas, por favor. Hechos 4, 32 y 33 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué?
de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el discipulado? ¿Por qué son importantes las células? Porque nos unifican. ¿Ok? Porque, miren, y aquí no se trata de que todos, como si fuera esto una secta, ¿no? Todos se visten igual, todos piensan igual, todos marchan de la misma manera. No, porque en la multiforme gracia de Dios, todos aquí somos diferentes, ¿sí o no? Todos aquí somos compuestos de familias diferentes, nos peinamos diferentes, vemos las cosas de manera diferente, pero ¿cuántas palabras hay? Una. Y esto es lo que nos unifica. Eso es lo que nos unifica. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuáles son los tres fundamentos, que es la forma expositiva o la manera expositiva, la manera inductiva y el ciclo reproductivo, ¿verdad? Y por último, fíjense, y hablando de las células, ya es esto lo último que vamos a ver. Es importante, yo es otro 3 de 3. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en las células es donde verdaderamente encontramos la comunión unos con otros. Y en las células es un lugar maravilloso porque no se pierde la intimidad, ¿ok? ¿Tú crees que a Familia Semilla San Mateo Dios puede hacer que crezcamos para que seamos 3,000, 5,000, 10,000 personas? ¿Crees que Dios es capaz de eso? Yo sí lo creo, ¿verdad? ¿Cuántos quiere traer Dios? A todos los que Él disponga, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es una forma que Dios ha dispuesto en su palabra para que no se pierda la comunión y para que todos vayamos caminando en un camino, las células? Y en las células algo importante es el servidor de célula, ¿verdad? Es esa persona que Dios ha dispuesto para servir. Dice que la Escritura exhorta y anima a todo creyente a convertirse en discípulo. Y el Señor desea que todo discípulo se convierta en un servidor. ¿Ok? En este caso tenemos las células, pero cada célula es una casa que se abre. ¿Ok? Hay anfitriones que son los dueños de la casa donde estamos, pero Dios envía a matrimonios como servidores de célula, ¿verdad? Y dice Mateo 20 del 26 al 28. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios quiere llevarnos en este andar de ser discípulos a servir. Y una de las formas de servir es por medio de las células. Ahora, déjame decirte algo, y solamente es una acotación. Tú y yo no nos vamos a librar de servirle a alguien. Si no le sirves a Dios, ¿te vas a servir a ti mismo o le vas a servir al mundo? Y lo repito, siempre tú le vas a servir a alguien. Y lo mejor que nos puede pasar es que le sirvamos a Dios, porque al final puede ser esclavo de las circunstancias, puede ser esclavo del trabajo, puede ser esclavo de este mundo. Pero lo que a ti y a mí lo que mejor nos puede venir es servir a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características? Vámonos ahorita rápido porque esto lo checamos rapidísimo. ¿Cuáles son las características de los servidores de célula? Y hay tres, es integridad, interés y enfoque. ¿Ok? ¿A qué se dedica la integridad? Que las personas que Dios llame para servir no pequen, sean personas perfectas, que no cometan ni un solo pecado. ¿Eso existe? No existe, pero ¿qué? Es un corazón honesto, ¿no? El Señor busca en cualquier persona en llamado a servirse un corazón que honestamente busque agradarle por encima de todo. En otras palabras, una persona que pueda ser de corrección, ¿no? Una persona que se equivoque y pueda ser corregida, ¿verdad? Eso habla de integridad, ¿no? No una persona perfecta, pero sí una persona con un corazón honesto, ¿verdad? ¿Y eso qué se nota? ¿Sí o no, familia? Se nota el tiempo y Dios nos lo hace notar. En segundo lugar, esta persona o este servidor necesita tener interés, ¿no? Interés por su Señor, pero sobre todo interés por las personas. Que ame a Cristo y que ame en Cristo y en verdad a las personas que el Señor pone bajo su cuidado. Filipenses 2:3, la parte B dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, el servidor célula es una persona íntegra,
es una persona que tiene un verdadero interés por las personas, no solamente, y las ve como superiores a sí mismo, ¿ok? A eso ya hemos servido. Y en tercer lugar, enfoque, ¿ok? ¿Enfoque en qué? En guardar la fe en el tema que estamos observando como iglesia cada semana. ¿Y sabes qué, familia? Es muy importante que el servidor de célula, y no se, mire, cuando hablo del servidor de célula, también estoy hablando de todos nosotros, ¿verdad? Porque tú necesitas tener integridad, ¿sí? Necesitas tener interés por otras personas, necesitas tener enfoque. ¿Cuál es el libro que actualmente estamos estudiando? El Evangelio de Lucas. ¿Y nos da para mucho, sí o no? Para toda la semana. Y luego andamos viendo otras predicaciones en otras iglesias. No, para nada estoy hablando de otra situación. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es tener tu mirada puesta en un solo punto, un foco, ¿verdad? Si has visto cuando algo se desenfoca, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Borroso. Tienes claro, imagínate que vas manejando y de repente el parabrisas se desenfoca, como las cámaras. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque no estás poniendo tu enfoque en una sola cosa. Ahora, ¿cuál debería ser nuestro enfoque como enseñanza o como nuestra exposición, familia Semilla? Lucas, ¿ok? No quiere decir que de repente no puedas leer otro pasaje de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero familia, es importante, y por eso incluso hasta en los chats de la iglesia y todo esto, que nos enfoquemos en Lucas, que nos enfoquemos en lo que Dios está hablando a nosotros como familia Semilla. No quiero decir que vamos a ser elitistas y que vamos a hablar mal, no. Pero si mandas algún mensaje a los chats de la iglesia, que sea conforme a lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Si vas a mandar un en vivo a los chats, pues que sea este en vivo el que estamos estudiando nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos está unificando. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas. ¿Ok? Aquí en Familia Semilla de Mostazas guardamos mucho la sana doctrina, porque somos muy inteligentes, somos muy eruditos, somos muy sabios, ¿o no? No, porque tenemos temor a Dios. ¿Ya vieron la manera inductiva? Por eso puedes tener la seguridad de que aquí se enseña la sana palabra. Entonces, ¿por qué andar buscando en otros lados lo que Dios ha dispuesto aquí con nosotros, verdad? Entonces, tengamos cuidado con esto. Entonces, y por último, las 3 responsabilidades del servidor. Primero, y esto lo hacemos en las células cada semana, definir la enseñanza. O sea, en las células, cuando nos reunimos, no se trata de volver a predicar lo que aquí vimos, ¿no? Sino simplemente aterrizarla con comentarios, con opiniones, y para eso Dios nos ha dispuesto nuestras hojitas inductivas, ¿verdad? Todas las conocemos, los que estamos yendo a las células. Entonces, ¿y por qué es la hojita? Porque así no nos salimos de lo que Dios nos está hablando a nosotros como familia Semilla en lo colectivo. Entonces, el servidor define la enseñanza, luego fortalece la relación con el cuerpo de Cristo. Nos fortalecemos unos a otros. En las células oramos por las necesidades, tenemos compañerismo, nos podemos aconsejar de una manera básica y aplicamos los principios que aprendimos en el discipulado de Sembrados en Buena Tierra, ¿verdad? Y por último, ¿cuál es la última responsabilidad del servidor? Y esto me encanta, con esto terminamos, fíjate, identificar a nuevos servidores. Ahí viene la multiplicación. Muchas iglesias tienen institutos bíblicos, seminarios teológicos. Como les digo, Dios me dio la oportunidad de su gracia de estudiar en un seminario, pero déjame decirte algo, lo más orgánico, lo más honesto y lo mejor es que de entre nosotros mismos Dios levante a todos aquellos servidores que van a predicar la palabra de Dios, que van a enseñar a los niños, que van a enseñar a los teens, que van a ser servidores de células, que van a exponer aquí la palabra de Dios. ¿Y de dónde lo saca Dios? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el mismo sentido, familia. Entonces, ahora, la iglesia o el pastor o alguien escoge a aquel que va a ser servidor. De acuerdo a la palabra, no debe de ser así. Fíjense, nosotros no elegimos ni escogemos a los servidores, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos ver y observar a aquellos a los que el Señor Jesús está levantando para servir. ¿Cómo se nota? Por sus frutos los conoceréis. ¿Y dónde nos vamos a conocer? ¿Dónde vamos a observarnos? En las células, ¿verdad? Esto es identificar y fortalecer la relación con el futuro servidor.
que el Señor esté llamando a servir para multiplicar la iglesia. Y fíjense, familia, la célula no se debe de convertir solamente en una reunión social como cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nosotros, ¿no? Sino es un lugar para reproducirse como cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, familia, pues vamos a dejarlo aquí. De verdad, hay cosas que eran como muy puntuales, el 3x3, pero el deseo de mi corazón y de nuestro corazón como iglesia es que en verdad todas estas palabras te den vida, ¿no? Aquí no se trata de una clase de seminario ni de un discipulado, digo, tenemos para esos, tenemos ese discipulado, ¿verdad? Pero quiero acabar con esto y te lo voy a leer en 1 Corintios. Me ayuden también ahí en pantallita, por favor. 1 Corintios 15. Y con esto terminamos. 1 Corintios 15. ¿Ok? Ahí en pantallita, a partir del versículo 1, dice así. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, fíjate, es lo que hemos estado hablando, ¿eh? Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Si no creíste, en vano. O sea, la buena palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estas son palabras de Pablo, el apóstol. Y este es el evangelio. Las buenas noticias de salvación. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, fue algo personal. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y esta parte me encanta, familia. Y desde todo lo que hemos estado hablando, Dios, y está totalmente ligada con la resurrección. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, fíjate, la gracia que ha hecho, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Te das cuenta cómo todo se conecta, familia? ¿Te das cuenta qué privilegio tenemos que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de Familia Semillas San Mateo? Y no estoy hablando como exclusivista o como elitista. Es una gracia de Dios que Él nos haya revelado esta manera correcta, genuina y honesta de ir a las Escrituras, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo en los Corintios? ¿Yo soy qué? El más pequeño, ¿no? Y Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas, la mayoría de la doctrina. ¿Y cómo se consideraba él a sí mismo? Pequeño. ¿Y el más pequeño, cómo es en el reino de Dios? Es el más grande. Ya eso nos está llamando, familia. A ser parte de su iglesia, a servir. Por eso, familia, llega temprano. Es más, llega. ¿Cuál sería la única situación por la cual no estuvieras aquí? Realmente que fuera una enfermedad así, que de plano no te puedes mover. De veras, mira, es la palabra de gracia. Por la gracia de Dios somos por eso necesitas estar aquí. Por eso estar en otro lugar de verdad sería perder el tiempo. Si Dios te ha llamado aquí, es más, y esto también les estoy hablando a ustedes chicos que están aquí por primera vez, no es casualidad que estas palabras estén penetrando en su corazón, porque esta palabra no es mía ni de la iglesia, esta palabra es de Jesucristo, ¿verdad? Y déjenme decirles esto viéndolos a los ojos. Dios quiere que ustedes sean sus hijos. Dios quiere que ustedes sean sus discípulos.
Dios quiere que ustedes le sirvan. ¿Por qué? Porque los ama y porque Él quiere que vuelvan a su identidad. Nosotros no somos hijos de este mundo. Somos creación de Dios, sí. Y el pecado nos dice la Biblia que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero Dios no quiere que permanezcas en esa situación. Dios quiere que seas parte de su familia. Dios quiere que seas su hijo o su hija. Y que hoy sepas que hoy es el día de salvación. Dios quiere que seas parte de familia Semilla San Mateo, si es lo que Él ha dispuesto en su corazón. Y vamos a orar en este momento, en dos sentidos, ¿no? Por todo lo que acabamos de ver, no son meras palabras lo vuelvo a decir, no son meras palabras de un instituto, un discipulado, es vida, familia. Es cuestión de vida o muerte. ¿Vas a aceptar o vas a rechazar la gracia de Dios? Acéptala. Acéptalas. Si Dios ya te está poniendo en tu corazón, acepta la gracia de Dios y sé un hijo de Dios por pura gracia. Y a los que ya somos hijos de Dios, que sabes que eres un hijo de Dios y que sabes que nada te puede separar de su mano, sírvele. Por fin sé ese discípulo que Dios quiere que seas. Es un privilegio. Déjame decirte algo. El Señor Él hace su voluntad y está haciendo su obra contigo o sin nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿quieres sumarte a lo que Dios te está dando el privilegio de hacer? Ven a la congregación, escucha las palabras, crece, únete a una célula, discipúlate, capacítate. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O te unes en el llamado de Dios o te unes a la familia de Dios porque Él te está llamando por gracia o eres parte de este mundo. Vamos a orar en ese sentido, ¿verdad? Y yo sé que Dios te está hablando en este momento en tu corazón. Si eres parte de Familia Semilla, todo esto que hablamos, eso eres tú, esa es tu familia. Necesitas, lo digo figurativamente, necesitas levantarte de ese asiento y hacer lo que Dios te está pidiendo, ¿verdad? Y sabes, aquí no se trata de levantar ministerios o áreas de servicio por levantarlas. Hay muchas cosas que hacer en el mundo que Dios nos está llamando a hacer, pero ¿qué es lo primero? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo primero que necesita Dios son discípulos, servidores. Y aquí hay diferentes tipos de servidores que Dios va a utilizar de diferentes maneras. Hay personas que van a las cárceles, hay personas que hacen evangelismo o llevan la palabra de Dios a las calles. Hay personas que sirven a los niños, hay personas que sirven a los teens, hay personas que predican aquí. Hay de todo. Pero primero es lo primero. Ser y alinearnos a lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. Vamos a orar.